Muy buenas tardes, profe. Bueno, con este video voy a hablar sobre lo que son las competencias, los logros, el uso del tablero y pues de qué manera todo esto se pone en contexto con nuestra materia, educación física. Para comenzar, las competencias son la manera en la que se puede reorientar el contenido de los procesos educativos en una institución. La escuela está orientada y pues digamos que tiene la obligación, por decirlo de alguna manera, en fomentar las competencias en donde se logre evaluar lo que es el saber y el saber hacer del estudiante. Desde una mirada pedagógica, entonces entendemos como la competencia, la manera en la que se enfatiza el aprendizaje del sujeto y de qué manera éste lo hace significativo pues para su contexto, que en pocas palabras vendría a ser lo que nos habla Ausubel, uno de los autores que pues tocan aquí en el módulo, en donde él habla que el aprendizaje es un aprendizaje significativo. De esta manera el sujeto toma el aprendizaje, lo aplica para su vida, su contexto, y en el momento en el que lo va a empezar a ejecutar, pues nos damos cuenta que realmente sí lo comprendió de la manera que queríamos o de pronto está teniendo ciertas fallas en la comprensión de esa competencia. Dentro de las competencias también es importante señalar que todo se trata de un contexto de comprensión, de qué manera yo asimilo, tomo ese conocimiento para mí y lo empiezo a poner en práctica. Entonces, de esto también depende la construcción de los procesos cognitivos que tenga cada una de las personas. Todo esto se ve, pues digamos que a lo largo del desarrollo, ya sea de las etapas, de la etapa en la que se encuentre nuestro estudiante, y de qué manera analiza y toma cada uno de los conceptos para así obtener un mejor desempeño, en este caso, pues a nivel educativo. Otro de los autores importantes que tocan aquí en el módulo es Gardner, donde él habla sobre una competencia cognitiva que esta pues digamos que trata de que todo el desarrollo cognitivo del estudiante se dé a partir de tres ítems importantes. El primero es el individuo, el segundo es su motivación y el tercero es su saber y su saber hacer. Entonces, ¿de qué manera el individuo está asimilando ese conocimiento a raíz de pronto de alguna motivación, y de qué manera también lo va a empezar a aplicar y cómo lo está haciendo en el momento de la aplicación? Entonces, digamos que ahí es donde ya vamos ahorita a tocar el tema de los logros, en donde es como un complemento de las competencias. En el momento de formular una competencia tenemos que tener varios aspectos importantes. Uno de ellos es el saber hacer, la aplicación de esos conocimientos y el contexto. A partir de ahí vamos con una serie de acciones, que es lo que nos especifica como el sentido de eso que estamos aprendiendo, la interpretación, entonces qué me dice eso a mí, qué significado tiene y de qué manera lo puedo contextualizar o relacionar con lo que yo hago a lo largo de mi vida. Y el último es el argumento. Entonces ya el argumento es el que habla sobre la relación de lo que yo estoy enseñando, ¿sí? De lo que yo quiero que mis estudiantes aprendan. Les genero preguntas, genero cuestionamientos, doy opciones también, digamos, como de duda, de que ellos a partir de esos cuestionamientos también creen posiblemente otra serie de cuestionamientos más grandes. Y ¿para qué me sirve? ¿Para qué me sirve eso que estoy aprendiendo? Esa competencia, ¿por qué creen mis profesores que la tengo que cumplir yo? ¿Me sirve para en un futuro, para ahorita? ¿Para qué me sirve? Los logros son la manera en la que medimos esas competencias que formuláramos anteriormente. Entonces es un conjunto de interpretaciones que le damos, como, sí, donde le permitimos dar como un sentido a eso que estamos aprendiendo, ¿sí? Obviamente, en pocas palabras, podemos decir que un logro es eso, una meta que queremos alcanzar a partir pues, de algo que de pronto ya hemos venido haciendo con un proceso.
Los procesos en este caso no solamente miden al estudiante, también miden y evalúan al profesor, porque también por medio de los logros podemos darnos cuenta si realmente estamos enseñando de una manera adecuada, si así con esa manera de enseñar mis estudiantes sí están aprendiendo. Realmente lo que yo les estoy impartiendo en nuevo conocimiento, ellos sí lo están asimilando y lo están logrando poner en contexto como tal. Entonces, también es una manera en donde se mide y se cualifica al maestro por medio de los logros y de ese no solamente el cumplimiento del logro, sino de qué manera crea la competencia para que se cumpla. Al momento de crear los logros también tenemos que tener 3 ítems importantes y son: el primero es el índice del concepto, el segundo es nivel de condiciones y el tercero son las acciones pedagógicas. El primer ítem, que es el nivel de concepto, nos dice que tenemos que tener 3 aspectos importantes. Entonces el primero es la relación entre los programas. La idea es que siempre como que un tema me lleve al otro. No podemos ir saltándonos y tener una irregularidad en los temas, porque así no vamos a lograr que nuestros estudiantes capten lo que nosotros queremos. El segundo son las categorías. Entonces vamos a dividir cada uno de nuestros temas por una categoría, digamos que en un proceso. Entonces de lo más pequeño a lo más grande, a lo más escalonado. Y el último es la preparación personal. Entonces, ese tema que estamos tocando, esta sección que estamos hablando hoy, realmente me está sirviendo para un futuro, me va a servir también como persona para aplicarlo en mi vida diaria. Entonces, también como que a partir de que se cumple una meta, también me fija como cosas a futuro. En el segundo ítem, que es el nivel de condiciones, habla sobre varios aspectos que hay que tener en cuenta. Entonces, el primero es lo físico, lo social, los materiales que vamos a utilizar, los métodos, las evaluaciones y las calificaciones. Digamos que estos 3 últimos son muy importantes, porque a partir de los métodos de enseñanza nosotros logramos entender que realmente nosotros como maestros comprendimos el tema. Segundo, se lo estamos enseñando a nuestros estudiantes de una manera positiva para que ellos lo asimilen. Y tercero, pues sí, o sea, como que de verdad se empiezan a generar varios herramientas, ¿sí? Para que la enseñanza no sea tan monótona. A partir de ahí, pues ya entonces el tipo de evaluación que nosotros podamos tener y las calificaciones que podamos tener, también eso como que conlleva a ser algo motivante para cumplir el logro. Por último, las acciones pedagógicas trata de lo que es lo educativo, lo instrumentativo y digamos, como lo científico. Entonces, lo educativo, pues realmente el tema que vamos a hablar o las cosas de las que yo quiero hablar en mi clase, realmente sí son educativas, realmente sí están enseñando algo, entonces como que tengo un propósito. Lo instrumentativo, digamos que en temas de educación física, nosotros como maestros tenemos y necesitamos muchas herramientas para diferentes deportes, para diferentes actividades al aire libre, etcétera. Entonces, le estoy dando ese uso adecuado a esas herramientas, a esos instrumentos. Y el último, que son pues todo lo científico. Entonces también tener en cuenta como maestro al momento de programar ese logro, esa competencia, todos esos aspectos que vayan ligados de verdad a cosas reales, a cosas que de verdad sí han medido. Yo no puedo llegar a hablar una clase, un ejemplo de antropometría y pues inventarme medidas, porque sí, no, yo tengo que basarme en lo que ya se ha estudiado con el tiempo. A modo de conclusión, las competencias versus los logros es una manera en donde se formulan los indicadores que me permiten en algún momento de ese aprendizaje evaluar, cuantificar y cualificar que realmente mis estudiantes y yo como maestra sí estoy impartiendo el conocimiento de una manera positiva para que ellos lo asimilen. Entonces era lo que yo hablaba al principio del video, en donde decía que una competencia también logra medir eh, a mí como maestro. Realmente sí estoy formulando la competencia de una manera adecuada para que mis
estudiantes la entiendan y de verdad comprendan lo que yo quiero, logremos lo que yo quiero. Entonces, eso también, digamos que es como la característica importante de estos dos aspectos, que es algo medible, que es algo que nos puede dar resultados. Ya para finalizar, entonces, el uso del tablero, digamos que el uso del tablero es de suma importancia porque primero es una herramienta didáctica con la que se ha venido desde los inicios de la educación, ¿sí? Entonces es un sistema tradicional en la educación en donde nos hemos dado cuenta que a medida que pasan los años no cambia. De pronto cambia los materiales, cambian las calidades, etcétera, pero sigue siendo la misma herramienta. Nos permite, digamos, como anotar datos importantes, organizar un tema pues de una manera muy específica, muy central, nos permite ser muy gráficos de muchos ejemplos, entonces es una herramienta muy versátil que ayuda bastante a apoyar, digamos, ese conocimiento que nosotros queremos mostrarle a nuestros estudiantes. Y por último, toda esta cuestión del tema para aplicarlo en la educación física, pues a nivel general considero que es de suma importancia tener en cuenta cuándo vamos a formular un logro y una competencia, de qué manera lo vamos a hacer, hacia quién más vamos dirigidos. Entonces no es hacer por hacer, como ponernos metas, no, es de verdad como enfocarnos y de verdad como medirnos también a nosotros como maestros, porque no es solamente hagan, no, nosotros guiamos y si nosotros guiamos mal, pues nuestros estudiantes no van a dar los resultados que nosotros queremos. Entonces considero que es una parte muy importante en el momento de ya en la práctica. Profe, muchas gracias por su atención. Espero que el video haya sido lo más claro posible y nada, quedo atenta a las posibles opciones o correcciones que me tenga que hacer.